Entonces, la verdad os abrirá las puertas y entenderéis la realidad del mundo y de este universo. Así habló Lucifer con voz de trueno. Sin embargo, los hombres no le entendieron y comenzaron a murmurar entre sí y a planear cómo deshacerse de aquel extraño que blasfemaba de aquel modo. Entonces Lucifer pensó para sí: Estos hombres aún no están maduros para la gran cosecha. Sus oídos no escuchan y sus ojos son incapaces de ver. Prudente será que me aleje de ellos, pues sus corazones están llenos de violencia y oscuridad. Así Lucifer se alejó de aquellos hombres y de aquella ciudad, y caminó por sendas solitarias, sendas que ningún hombre antes había caminado. Y caminando así a otra ciudad y con sorpresa, vio que en aquella ciudad los hombres eran más ciegos e ignorantes que en la otra, pues proclamaban la existencia de un Dios proclive a sacrificios y castigos. Se llamaban a sí mismos el pueblo elegido, y consideraban a las otras naciones como animales. Y según ellos, todo en el universo había sido creado para su uso y a ellos les correspondía por mandato y promesa de Dios, el gobierno de todo el mundo. Y solo ellos eran los puros entre las naciones. Y solo ellos eran los elegidos, los piadosos, los más elevados y sabios. Y la sorpresa de Lucifer crecía cada vez más al escuchar los pensamientos y creencias imperantes en aquella ciudad. Y su sorpresa fue tanta que finalmente el pensar de aquellos hombres lo hastió y su voz tronó sobre la muchedumbre. ¿Qué necia locura os invade? ¿Decís que vuestro Dios os creó a su imagen y semejanza? Pues yo os declaro la verdad, y esta es que vosotros habéis hecho a Dios a vuestra imagen y semejanza, pues no he visto a Dios más humano que el vuestro, ni tan lleno de humanos apetitos ni humanos defectos que vuestro Dios. ¿Qué os habéis imaginado? ¿Quiénes os creéis? ¿Pensáis acaso que el gran espíritu de vida que anima a este universo puede tener preferencias por algún individuo, pueblo o nación en merma de otros individuos, otros pueblos y otras naciones? ¿Acaso el sol priva de su luz a los malvados? Porque sois egoístas, os habéis creado un Dios egoísta. Porque sois injustos, habéis creado un Dios injusto. Porque debéis saber la verdad, y esta es que vuestro Dios no existe en realidad, es solo un reflejo, una proyección de vuestras almas. Y como vuestras almas son impuras y enfermas, vuestro Dios es impuro y enfermo. Solo a individuos ciegos e ignorantes de la luz de la sabiduría se les puede ocurrir la existencia de un pueblo elegido. Pues la verdad es que ningún dios o dioses eligen a un individuo, raza o nación, sino que es cada individuo, raza o nación que se eligen a sí mismos por medio de su voluntad. Y esta autoelección se realiza por esfuerzo y mérito propios, por no haber nacido dentro de una familia, religión, raza o nación. Así habló Lucifer. Y el pueblo que lo escuchaba, con los rostros enrojecidos de la ira y las bocas espumosas de la rabia, le gritaron: ¡Blasfemo! ¡Maldito blasfemo! Entonces Lucifer respondió: Blasfemos vosotros, blasfemos porque blasfemia es pretender rebajar a nivel humano aquello que está más allá de toda condición humana. Blasfemos vosotros, porque blasfemia es pretender dar origen divino a palabras y pensamientos provenientes de hombres ambiciosos, egoístas y arrogantes. Entonces la multitud rugió llena de furor: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Derramen su sangre para así limpiar con ella la afrenta que ha cometido! El pueblo enfurecido se arrojó contra Lucifer y comenzó a golpearlo con puños, palos y piedras. Y en medio de aquella furibunda marejada humana, Lucifer pensó para sí: Estos hombres aún no están maduros para la gran cosecha. Sus oídos no escuchan y sus ojos son incapaces de ver. Prudente será que me libere y me aleje de ellos, pues sus corazones están llenos de odio, maldad y violencia. Entonces, la multitud arrastró a Lucifer hacia las afueras de la ciudad y comenzó a apedrearlo para darle muerte. Y no dejaron de arrojarle piedras hasta que su cuerpo, totalmente inerte, quedó sepultado bajo un rocoso manto. El crepúsculo llevó consigo al último de los verdugos.
Entonces Lucifer, apartando las piedras, se incorporó. Aunque su cuerpo estaba lastimado, su espíritu permanecía intacto. ¿Por qué tanta ceguera? Se dijo. ¿Por qué tanta ceguera si en todos nosotros palpita la misma luz? ¿O será que en algunos esta luz se halla oculta por la ignorancia de sí mismos? Y pensando estas cosas, Lucifer sacudió sus ropas y siguió su camino, protegido por la noche. Y el amanecer lo alcanzó caminando, pues Lucifer rara vez dormía, y su descanso era la vigilia y la atenta meditación en sí mismo. Y aunque el camino que ahora transitaba era más humano, los pocos hombres que se cruzaban con él esquivaban su mirada y evitaban su saludo. Así de pavorosa e imponente era el aura que se escapaba de su rostro. Entonces, sus pasos lo encaminaron a las puertas de otra ciudad, y esta era más hermosa, rica y lujosa que las anteriores. Y en la plaza central, sobre una gran columna de oro y piedras preciosas, estaba escrita la frase: «Todo tiene su precio». Y en aquella ciudad habían muchos dioses, pero había uno que reinaba sobre todos aquellos, y el nombre de este dios era Dinero. Y por dinero, los hombres vendían a sus hijas y a sus mujeres. Y por dinero, se vendían entre ellos y a sí mismos, y vendían su alma, su lealtad, su honra, su sabiduría y conciencia. Entonces Lucifer se sintió asqueado de aquella masa maldita y deseó salir inmediatamente de la ciudad, pero su conciencia le exigió decir algo a aquellas mentes oscurecidas. Y encaramándose sobre la dorada columna, centro de la plaza mayor, Lucifer conjuró a la multitud: ¡Ah, humanidad perdida! Yo te maldigo, y aunque me arrastre pobre y herido entre el lodo, jamás seré tu esclavo, siervo ni mendigo. Sin agregar palabra, saltó de la columna y cayendo a tierra, encaminó raudos sus pasos a las afueras de la ciudad. Pero aquellos que lo habían escuchado le siguieron ofreciéndole hospedaje en sus casas, pues adivinaban que aquel forastero era dueño de una extraña sabiduría que querían poseer. Sin embargo, al ver que no se detenía, comenzaron a ofrecerle dinero y a intentar comprar su estadía entre ellos. Entonces empezaron a ver quién daba más, y se sorprendían de ver que aquel hombre ignoraba sus ofertas. Y pronto, el precio ofrecido fue de 10 millones de piezas de oro, y este fue doblado y triplicado. Sin embargo, Lucifer no se vendió, y sus pasos lo llevaron a un valle donde un día se había realizado una gran batalla. El campo se hallaba cubierto de cadáveres, y su número se contaba por miles. Lucifer caminó entre ese mar de muerte mientras pensaba: ¿acaso no es el mundo idéntico a este valle? ¿No está sembrado de cadáveres, hombres vivos que aún no han comprendido que están muertos en su propia ignorancia? Y al pensar esto, su vista paseaba por entre los cuerpos inertes y mutilados. Entonces, le pareció divisar a lo lejos un solitario árbol y apoyado sobre su tronco a un guerrero moribundo. Y Lucifer se dirigió hacia aquel hombre, contento de ver algo vivo en medio de tanta muerte. Y sin decir una palabra, dio de beber de su agua a aquel desconocido. Limpió su rostro ensangrentado e intentó curar sus heridas, pero descubrió que su pecho había sido atravesado sin compasión por una lanza enemiga. Entonces Lucifer habló: Tu corazón está destrozado. Deberías estar muerto, pero aún vives. A lo que el guerrero contestó con voz suave pero firme. Dijo: me debí haber vendido y no lo hice. Debí haber huido y me quedé a luchar. Ahora debería estar muerto, sin embargo, sigo vivo. Es que mi espíritu es rebelde y me niego a aceptar aquello que no quiero. Debería haberme vendido y vivir en paz como un cordero, pero no quise. Debería haber huido y no enfrentarme al enemigo, pero lo encaré. Ahora, agonizante y malherido, debería estar muerto, pero no quiero morir. Entonces los ojos de Lucifer brillaron con inusitada luz y comprendió que ante él había un hombre que, de alguna manera, se había encontrado a sí mismo y se prometió dejar no morir a aquel hombre y usar de todo su poder para salvarlo, pues pensó que hombres como aquel era lo que necesitaba el mundo. Hombres que no se vendieran ni retrocedieran ante el enemigo.
hombres con espíritu de lucha y deseos de vivir eternamente. De modo que Lucifer impuso sus manos sobre las heridas sangrantes del guerrero, el cual, al sentir el espíritu de vida y sanación que lo invadía, exclamó: ¿Quién eres que me bendices con la vida? A lo que respondió Lucifer: Soy el portador de la luz, la conciencia que se manifiesta bajo forma humana. Soy la fuerza que se esconde tras cada ser, cada hombre y mujer, cada bestia y cosa. Y apenas hubo terminado de hablar, se puso de pie y emprendió su camino. ¿A dónde vas, hombre extraño?, lo detuvo el guerrero. ¿Cuándo podré escuchar de tu singular sabiduría otra vez? Mi sabiduría vive en ti, es tu propio ser. Si te escucharas a ti mismo, no necesitarías de mis palabras. Luego, Lucifer calló unos segundos y agregó: Mi espíritu tiene la mirada fija en el norte. Mi cuerpo permanecerá un tiempo en la montaña del dragón. Y señalando la gran mole rocosa que erguía en el horizonte, se puso nuevamente en marcha. Buscaba Lucifer en aquellas montañas la tranquilidad de la soledad para poder exaltar así su conciencia. Sin embargo, su paz no duró mucho, pues empezaron a llegar personas en busca del sabio de la montaña, que según se contaba, había sanado a un guerrero moribundo. Y así fue como Lucifer se convirtió en maestro, primero de unos pocos y luego de muchos. Y en su intento de enseñar, solo enseñaba que no hay nada que aprender, que toda claridad y sabiduría ya se encuentra en el corazón de cada ser viviente. Pero las personas empezaron a confundirse, pues aquel que es ciego no ve, aunque el sol lo alumbre, y el corazón confuso se pierde incluso en el día más claro. Y empezaron a perderse a ellos mismos de vista, y dirigieron sus ojos hacia afuera, hacia la imagen del maestro que les enseñaba. Pero Lucifer se dio cuenta, y no se permitió caer en la trampa de la oscura ignorancia. Así fue como un día reunió en torno a sí a todos aquellos que había enseñado, y les comunicó su decisión de abandonar el mundo. Entonces, sus seguidores comenzaron a lamentarse de su suerte y sintieron que aquello sería su perdición. Y Lucifer sonrió, pues comprendió que aquel era el camino que, aunque duro, los llevaría a sí mismos. Entonces dijo: No os lamentéis de mi pérdida, pues la única pérdida digna de lamentar es la pérdida de uno mismo. Y vosotros os habéis perdido hace mucho, y jamás habéis llorado por ese gran tesoro ido. Y uno entre muchos alzó su voz diciendo: Maestro, antes de partir háblanos de la esencia de tu enseñanza, para poder así recordarla. Entonces Lucifer habló: Recordaos a vosotros mismos, y recordaréis mi enseñanza. No busquéis fuera lo que ya existe dentro, en vuestro espíritu. Mirad que el hombre es como un árbol que crece en la cima de una montaña, pero esa montaña es en realidad un volcán, en cuyo interior arde un fuego claro y poderoso, dador de la más perfecta serenidad y fuerza. El calor de este fuego interior ayuda a crecer el árbol, el cual mientras más entierra sus raíces en la profundidad de la montaña, más expande sus ramas a la infinitud del vasto cielo. Recordad siempre que en el mundo hay tres clases de personas. Están aquellos que saben su razón de ser, están aquellos que la ignoran, y están los confusos. Y entre los confusos están los que creen saber su verdadera razón de ser, pero en realidad la ignoran, y aquellos que se han inventado una razón de ser, que por ser algo artificial, los aleja de su verdadera naturaleza. En verdad es importante lo que ahora les digo. Solo quien se conoce a sí mismo conoce su razón de ser, conoce su destino y deja de ser parte del rebaño. Y mucho mejor que ser un confuso es reconocer la ignorancia de sí mismo, pues la cura viene cuando la enfermedad es reconocida. Guardando silencio un instante, continuó: La montaña es como el cuerpo, la conciencia como el árbol, y el fuego parecido al espíritu de vida. La montaña es como vuestra columna vertebral, el árbol como vuestro cerebro, médula y nervios que crecen entre ella. El fuego proviene de vuestra esencia creativa, cuidadosamente conservada.
Sois como madres que guardan en su vientre el embrión del espíritu. Si un niño de carne y hueso demora 9 ciclos lunares en nacer, entonces el niño del espíritu demorará 9 ciclos solares. Por ello, es importante empezar ya. Mi enseñanza guarda su propio secreto, y este se basa en la práctica y en la propia conciencia de sí mismo. Enseguida, un visitante que hacía poco había llegado gritó: ¿Cuál es tu religión? No hay religión más grande que la verdad, la realidad tal como es, exclamó el portador de la luz. Vuestra sabiduría sufre del pecado de la soberbia y no se basa en las escrituras sagradas, insistió el extraño. Sufro del pecado de la soberbia, dijo Lucifer, pues deseo ser todo lo que soy. Quiero ser diamante, aunque mi origen sea el carbón. No baso mi conocimiento en lo que dicen los textos sagrados o en lo que afirman los ancianos. No baso mi sabiduría en lo que dicen los eruditos o asegura la mayoría. Mi sabiduría se basa en lo experimentado por mí mismo, sin intermediarios o interpretaciones ajenas, pues es la experiencia propia y directa lo que entrega la verdadera sabiduría. La vida se conoce viviéndola y no a través de creencias, opiniones, especulaciones, teorías, religiones o libros. ¿Queréis leer un libro? Leed el libro de la sabiduría. Ese libro sois vosotros mismos. Leedlo así. Dirigid vuestra atención hacia vosotros, hacia vuestras sensaciones, hacia vuestros movimientos, hacia vuestra respiración, emociones y pensamientos, y en todo momento permaneced serenos, atentos, viviendo el momento. Entonces el visitante, asombrado por aquella extraña sabiduría, volvió a preguntar: Maestro, ¿quién eres en verdad? A lo que él respondió: Yo soy la vida, el Lucifer, el portador de la luz, el lucero de la mañana que anuncia el fin de las tinieblas y la llegada del imperio del sol, el reino de la luz. Soy Prometeo, aquel que arrebató de la nada el divino fuego de la sabiduría, el poder y la luz, y lo entrego a los hombres. Y aunque el más odiado por el cielo soy, sin embargo, el más amado, pues gracias a mí se ha redimido la oscura materia. Perdiendo mi pureza espiritual y cayendo en los abismos, he llevado vida, conciencia y conocimiento a toda carne y le he impulsado hacia los cielos. Comprendan esta paradoja y comprenderán el misterio del universo. Y habiendo pronunciado estas palabras, cayó sobre los presentes un profundo silencio. Y junto al silencio cayó la noche, arropando con un estrellado manto todo lo viviente. Cuando a medianoche rompió Lucifer las tinieblas con su voz, clavando la mirada en la estrella polar, exclamó: Quien sigue la senda del dragón domina la realidad presente, el aquí y el ahora. Conservar la serena quietud es su principio. Alcanzar el ecuánime e imperturbable vacío es su meta. Quien sigue la senda del dragón es como el agua. Aunque se adapta a todas las formas, no se aferra a ninguna. Y dirigiéndose al viejo guerrero, a aquel que una vez había estado mortalmente herido en su corazón, le dijo: Guerrero solitario, que sigues la senda del rayo, tendrás que sumergirte en la profunda oscuridad y hallar en tus raíces la vida sempiterna. Solo así llegará el momento en que aquello que acecha al otro lado salga a la luz del día. Vendrá de la otra orilla del abismo pletórico de inmortalidad, poder, voluntad y sabiduría. Y así se cumplirá el tiempo en que, desprendiéndote de todo, te apoderarás del universo. Y el viejo guerrero, comprendiendo las palabras de Lucifer, guardó silencio. Y a través del silencio, aquietó su corazón. Y con su corazón sereno, entró en profunda meditación. Mas cuando abrió los ojos, poco antes del amanecer, Lucifer ya no estaba entre ellos, y el lucero de la mañana brillaba con soberbio fulgor sobre el horizonte.